Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo el Nuevo El Salvador. Imaginen por un momento un país donde las ciudades crecían al ritmo del silbato de una locomotora, donde miles de personas dependían diariamente del ferrocarril para viajar, trabajar y transportar la riqueza que impulsaba la economía nacional. Un país donde los trenes no eran una promesa de futuro, sino una realidad que conectaba comunidades, acercaba familias y movía el desarrollo de toda una nación. Aunque hoy parezca difícil de creer, ese país era El Salvador. Durante décadas el sonido de los trenes fue parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, con el paso del tiempo, las locomotoras dejaron de recorrer sus vías y el sistema ferroviario terminó convertido en un recuerdo que muchos pensaron que jamás volvería a hacerse realidad. Pero hoy, más de medio siglo después de su época dorada, un nuevo proyecto vuelve a despertar la ilusión de millones de salvadoreños. El llamado Tren del Pacífico promete transformar nuevamente la forma en que nos movemos y transportamos mercancías, convirtiéndose en una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la historia moderna del país. La pregunta es inevitable: ¿realmente estamos a las puertas del regreso del ferrocarril? ¿Qué tan importante puede llegar a ser este proyecto y por qué tantos expertos consideran que podría cambiar el futuro económico de El Salvador? En este documental recorreremos más de 100 años de historia, conoceremos cómo nació el sistema ferroviario salvadoreño, descubriremos por qué desapareció, analizaremos en qué consiste el nuevo Tren del Pacífico y exploraremos cómo esta obra podría convertirse en uno de los motores más importantes para el desarrollo nacional durante las próximas décadas. Porque para entender el futuro, primero debemos conocer el pasado. La historia del ferrocarril salvadoreño comenzó a finales del siglo XIX, en una época en la que el café se consolidaba como el principal producto de exportación del país. Transportar grandes volúmenes desde las zonas productoras hasta los puertos era lento, costoso y dependía casi por completo de carretas tiradas por animales recorriendo caminos difíciles y en muchas ocasiones prácticamente intransitables durante el invierno. Frente a esa necesidad surgió una idea revolucionaria para la época: construir una red ferroviaria que permitiera conectar las principales regiones productivas con los puertos del Pacífico. Aquella decisión marcaría un antes y un después en la historia económica de El Salvador. Con el paso de los años comenzaron a construirse nuevas líneas férreas que unieron ciudades estratégicas, impulsando el comercio, facilitando el transporte de personas y reduciendo significativamente los tiempos de viaje. Lo que antes podía tomar varios días comenzó a realizarse en apenas unas horas, cambiando para siempre la dinámica del país. Las locomotoras de vapor se convirtieron rápidamente en símbolo de progreso. Cada nueva estación representaba oportunidades de desarrollo para las comunidades cercanas, mientras que el ferrocarril permitía movilizar café, azúcar, algodón, granos básicos y una enorme variedad de productos que fortalecían la economía nacional. Con el crecimiento de la red ferroviaria también nacieron talleres especializados, patios de maniobras, estaciones de carga y mantenimiento, así como cientos de empleos relacionados con la operación del sistema: maquinistas, mecánicos, soldadores,
Operadores de estaciones y personal administrativo formaban parte de una industria que durante muchos años fue considerada una de las más importantes del país. Fue precisamente en ese contexto donde surgió una institución que con el tiempo se convertiría en el corazón del sistema ferroviario salvadoreño. FENADESAL, una entidad que durante décadas administró gran parte de la infraestructura ferroviaria nacional y que aún hoy conserva locomotoras, estaciones y valiosos documentos históricos que permiten comprender la enorme importancia que tuvo el tren para varias generaciones de salvadoreños. Sin embargo, ningún sistema de transporte permanece inmóvil frente al paso del tiempo. Mientras el ferrocarril alcanzaba uno de sus momentos más importantes, el mundo comenzaba a cambiar con rapidez. Nuevas carreteras empezaban a construirse, los camiones ganaban capacidad de carga. El transporte por autobús ofrecía rutas cada vez más flexibles y el automóvil se convertía en un símbolo de modernidad. Poco a poco, aquello que durante décadas había sido la columna vertebral del transporte nacional comenzó a perder protagonismo. A diferencia de un tren, un camión podía salir directamente desde una fábrica o una finca y llegar hasta su destino sin necesidad de estaciones ni transbordos. Esa flexibilidad hizo que muchas empresas optaran por el transporte terrestre, mientras el crecimiento de la red vial reducía cada vez más la dependencia del sistema ferroviario. Al mismo tiempo, mantener una infraestructura ferroviaria requiere inversiones constantes. Las vías necesitan inspecciones permanentes, los puentes deben recibir mantenimiento especializado, las locomotoras requieren talleres altamente capacitados y los sistemas de señalización deben evolucionar junto con la tecnología. Cuando esas inversiones disminuyen durante largos periodos, el deterioro comienza a hacerse evidente. Fue precisamente esa combinación de factores la que marcó el inicio de la lenta decadencia, sumándole la guerra civil salvadoreña, la reducción en el número de pasajeros, el incremento de los costos operativos y la competencia de otros medios de transporte hicieron cada vez más difícil sostener un sistema ferroviario de la magnitud que había tenido El Salvador. Con el paso de los años, muchas rutas dejaron de operar. Algunas estaciones fueron cerrando sus puertas, mientras que otras permanecieron como testigos silenciosos de una época que parecía haber quedado atrás. Las locomotoras que durante décadas recorrieron el país fueron retiradas progresivamente del servicio y numerosos kilómetros de vía dejaron de recibir mantenimiento. Para muchos salvadoreños, especialmente las nuevas generaciones, el tren dejó de formar parte de la vida cotidiana y pasó a convertirse en una historia contada por sus padres o abuelos. Aquellas imágenes de estaciones llenas de pasajeros, vagones cargados de productos agrícolas y las locomotoras atravesando montañas parecían pertenecer únicamente al pasado. Pero la historia aún no había terminado. Mientras El Salvador, el ferrocarril permanecía prácticamente detenido, en otras partes del mundo ocurría exactamente lo contrario. Países de Europa, Asia y Norteamérica comenzaron a invertir miles de millones de dólares para modernizar sus sistemas ferroviarios, comprendiendo que los trenes seguían siendo una de las formas más eficientes, seguras y sostenibles de transportar personas y mercancías.
Japón perfeccionó los trenes de alta velocidad, Francia amplió su red ferroviaria nacional, España conectó sus principales ciudades mediante modernos corredores. Mientras tanto, China desarrolló la red de alta velocidad más extensa del planeta, mientras que numerosos países reforzaban sus sistemas de carga para reducir costos logísticos y aumentar su competitividad internacional. Aquella tendencia mundial dejó una enseñanza muy clara. Lejos de desaparecer, el ferrocarril estaba viviendo una nueva era, y fue precisamente esa transformación internacional la que volvió a poner sobre la mesa una pregunta que durante muchos años parecía imposible de responder. ¿Podría El Salvador recuperar su sistema ferroviario? La respuesta comenzó a tomar forma en los últimos años, cuando el gobierno salvadoreño presentó uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas, el Tren del Pacífico. A diferencia del antiguo sistema ferroviario, este nuevo proyecto no busca simplemente recuperar el pasado. Su propósito es construir un corredor moderno, diseñado para responder a las necesidades logísticas del siglo XXI, integrando puertos, carreteras, zonas industriales, centros urbanos y el futuro aeropuerto del Pacífico dentro de una misma red de transporte. Ya no se trata únicamente de mover pasajeros de una ciudad a otra. El verdadero objetivo es fortalecer la competitividad del país, reducir tiempos de transporte, facilitar las exportaciones y convertir a El Salvador en un punto estratégico para el comercio regional. Pero lograrlo requiere mucho más que colocar nuevos rieles sobre el terreno. Detrás de ese proyecto existe una compleja planificación técnica, económica y logística que involucra estudios de ingeniería, análisis de demanda, diseño de estaciones, proyecciones de crecimiento urbano y una visión completamente distinta de cómo debería funcionar el transporte nacional durante las próximas décadas. Y aquí es donde comienza la parte más interesante de esta historia. Porque para comprender la verdadera dimensión del Tren del Pacífico, primero debemos analizar cómo está concebido este proyecto, cuál será su recorrido, qué infraestructura conectará y por qué muchos especialistas consideran que podría convertirse en una de las inversiones más importantes realizadas en El Salvador en el siglo XXI. Entonces surge la gran pregunta: si El Salvador decide volver a tener trenes, ¿por dónde deberían pasar? ¿Qué ciudades conectarían? ¿Y cuál sería la verdadera razón para invertir miles de millones de dólares en un proyecto de esta magnitud? La respuesta nos lleva directamente al corazón del nuevo Tren del Pacífico. A diferencia del antiguo sistema ferroviario que nació para responder a las necesidades finales del siglo XIX, este proyecto ha sido concebido pensando en la economía del siglo XXI. Su función no será únicamente transportar pasajeros, sino convertirse en un corredor logístico capaz de conectar algunos de los puntos más importantes para el desarrollo económico del país y la región centroamericana. El recorrido propuesto inicia en el occidente, en el puerto de Acajutla, el principal puerto marítimo de El Salvador y una de las puertas de entrada y salida más importantes para el comercio internacional. Cada año, miles de contenedores llegan y salen desde este punto con mercancías destinadas a diferentes mercados del mundo. Hoy gran parte de esa carga depende exclusivamente del transporte por carretera. Esto significa que cientos de camiones deben recorrer largas distancias para movilizar productos hacia las zonas industriales.
centros de distribución o fronteras terrestres. Aunque este sistema ha funcionado durante muchos años, también genera desafíos importantes relacionados con tiempos de traslado, costos operativos, consumo de combustible y congestión vehicular. Es precisamente aquí donde el ferrocarril demuestra una de sus mayores fortalezas. Un solo tren de carga puede transportar el equivalente a decenas de camiones en un único recorrido. Esto no solo reduce costos logísticos, sino que también mejora la eficiencia del transporte, disminuye el desgaste de las carreteras y ofrece una alternativa más sostenible para movilizar grandes volúmenes de mercancías. Pero el puerto de Acajutla representa apenas el primer eslabón de una cadena mucho más amplia. El proyecto contempla un corredor ferroviario que avanzaría a lo largo de la zona costera del país, conectando importantes municipios y distritos, polos de desarrollo, zonas industriales y centros logísticos que en los próximos años tendrán un papel fundamental dentro de la economía salvadoreña. Uno de esos puntos estratégicos será el futuro aeropuerto del Pacífico, actualmente en construcción en el departamento de La Unión. Más allá de convertirse en una nueva terminal aérea para pasajeros, este aeropuerto está diseñado para impulsar el transporte internacional de carga, fortalecer el turismo y abrir nuevas oportunidades de inversión en el oriente del país. Imaginen por un momento la posibilidad de que un contenedor descargado en el puerto de Acajutla pueda ser transportado por tren hasta las cercanías del aeropuerto del Pacífico en cuestión de horas y que productos agrícolas provenientes del oriente salvadoreño lleguen rápidamente hacia los puertos para ser exportados a diferentes mercados internacionales, así también para el consumo local. Eso es precisamente lo que busca un corredor logístico moderno, integrar distintos medios de transporte para hacer más eficiente el movimiento de personas y mercancías. Pero el alcance del Tren del Pacífico no termina ahí. El proyecto también forma parte de una visión regional mucho más amplia. Su ubicación estratégica abre la posibilidad de fortalecer la conexión con futuras redes ferroviarias centroamericanas, facilitando el intercambio comercial con los países vecinos y convirtiendo a El Salvador en un punto de tránsito cada vez más competitivo dentro del comercio internacional. En otras palabras, el tren dejaría de ser únicamente un medio de transporte nacional para convertirse en una pieza clave dentro de una red logística regional. Naturalmente, una infraestructura de esta magnitud requiere mucho más que locomotoras y rieles. Será necesario construir estaciones modernas, patios ferroviarios, terminales de carga, sistemas de señalización, centros de mantenimiento, pasos elevados, puentes, drenajes y múltiples obras de ingeniería que garanticen una operación segura y eficiente durante las próximas décadas. Y aunque la infraestructura es fundamental, existe otra pregunta que muchas personas se hacen. Si el proyecto llega a construirse, ¿cómo serán realmente los trenes que veremos circulando por El Salvador? Hasta el momento no se ha presentado oficialmente el modelo definitivo de las locomotoras ni de los trenes de pasajeros. Sin embargo, observando proyectos similares alrededor del mundo y analizando las necesidades operativas del país, es posible identificar qué tipo de tecnología tendría mayor sentido para una red ferroviaria moderna como la que se propone. Porque elegir un tren no depende únicamente de su diseño o de su velocidad. Detrás de cada locomotora existe un complejo análisis de eficiencia energética, capacidad de carga, costos de operación, mantenimiento, seguridad y adaptación al clima, disponibilidad de repuestos y rendimiento en las condiciones específicas del terreno salvadoreño. Y precisamente esos factores nos permiten imaginar cómo podría verse el futuro ferroviario de nuestro país.
tomando como referencia algunos de los sistemas más modernos y eficientes que actualmente operan alrededor del mundo. En la actualidad, los sistemas ferroviarios modernos se diseñan para cumplir funciones muy específicas. Algunos están enfocados exclusivamente en el transporte masivo de pasajeros, otros priorizan la carga pesada, mientras que muchos países han optado por desarrollar redes mixtas que combinan ambas modalidades para aprovechar al máximo la infraestructura existente. Precisamente esa última opción parece ser la más lógica para El Salvador. Por un lado, los trenes de pasajeros podrían convertirse en una alternativa rápida, cómoda y segura para conectar importantes ciudades del país, ofreciendo interiores climatizados, accesibilidad universal, sistemas de información en tiempo real, altos estándares de seguridad y una experiencia completamente diferente a la del antiguo ferrocarril. Pero es en el transporte de carga donde probablemente se encuentra el mayor impacto económico del proyecto. Las locomotoras modernas utilizadas para mover mercancías poseen una enorme capacidad de arrastre. Un solo convoy puede transportar cientos de contenedores, materias primas, productos agrícolas, materiales de construcción o mercancías industriales en un solo recorrido, reduciendo significativamente los costos logísticos para empresas nacionales e internacionales. Eso significa menos viajes por carretera, una mejor utilización de la infraestructura vial y una mayor eficiencia para conectar puertos, zonas industriales y centros de distribución. Y precisamente ahí aparece uno de los beneficios más importantes de todo el proyecto. Cuando un país logra reducir sus costos logísticos, automáticamente se vuelve más atractivo para nuevas inversiones. Las empresas analizan constantemente cuánto cuesta transportar materias primas, cuánto tiempo tardan sus productos en llegar a un puerto y qué tan eficiente es la infraestructura disponible antes de decidir dónde instalarán una nueva fábrica o un centro de distribución. En otras palabras, un sistema ferroviario moderno no solamente mueve trenes, también mueve inversiones, mueve industrias, mueve empleo y mueve oportunidades para miles de familias. No es casualidad que muchos países con economías altamente industrializadas hayan fortalecido sus redes ferroviarias durante las últimas décadas. Entendieron que la complejidad ya no depende únicamente de producir más, sino también de transportar mejor. Para El Salvador, esto adquiere una importancia aún mayor debido a su posición geográfica. Nuestro país se encuentra estratégicamente ubicado en el centro del Istmo Centroamericano y cuenta con acceso directo al Océano Pacífico. Esa ubicación representa una enorme ventaja para el comercio regional, especialmente si logra integrarse mediante infraestructura moderna que facilite el movimiento de mercancías entre puertos, carreteras, aeropuertos y futuras conexiones internacionales. Sin embargo, también es importante mantener una visión objetiva. Construir un proyecto ferroviario de esa magnitud representa uno de los mayores desafíos de ingeniería e inversión que puede asumir cualquier país. Será necesario desarrollar estudios geotécnicos, construir puentes, viaductos, sistemas de drenaje, estaciones, patios ferroviarios, cruces seguros y centros de mantenimiento especializados. También será indispensable formar personal técnico, operadores ferroviarios, ingenieros, especialistas en señalización y equipos capaces de mantener una infraestructura que deberá operar durante varias décadas. A esto se suma la coordinación entre instituciones públicas, organismos internacionales, inversionistas y empresas constructoras,
además de una planificación financiera que permita ejecutar el proyecto por etapas sin comprometer su viabilidad a largo plazo. Es decir, el Tren del Pacífico no es únicamente una obra de construcción, es un proyecto del país, y precisamente por esa razón su éxito no dependerá únicamente de colocar rieles sobre el terreno, sino de mantener una visión de largo plazo que trascienda generaciones. Quizá por eso este proyecto despierta tanto interés dentro y fuera de El Salvador, porque no estamos hablando únicamente de locomotoras, estamos hablando de la posibilidad de transformar la manera en que producimos, exportamos, viajamos y nos conectamos con el resto de la región. Hace más de un siglo, el ferrocarril ayudó a impulsar el crecimiento económico de un país que comenzaba a integrarse al comercio internacional. Hoy, más de 100 años después, una nueva generación tiene frente a sí la oportunidad de escribir un capítulo completamente distinto. Todavía quedan retos importantes por superar, existen estudios por completar, inversiones por asegurar y obras de ingeniería que demandarán años de trabajo antes de ver circular el primer tren. Pero una cosa parece estar cada vez más clara. Después de décadas de silencio sobre las antiguas vías férreas, El Salvador vuelve a hablar de trenes, y esta vez no como un recuerdo del pasado, sino como una posibilidad real para el futuro. Tal vez pasen algunos años antes de escuchar nuevamente el sonido de una locomotora recorriendo el territorio salvadoreño. Sin embargo, si este proyecto logra materializarse, ese sonido no anunciará únicamente la llegada de un tren, anunciará el inicio de una nueva etapa para la infraestructura, la logística y el desarrollo de nuestro país. Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos reportajes para seguir descubriendo juntos cómo avanza la transformación de El Salvador. Este fue Mauricio Bernal para Grow Media El Salvador. Hasta pronto y que Dios los bendiga.